Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en la carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Filipenses 4, verso 10 al verso 13. Se cuenta que un rey padecía una terrible enfermedad. Sus consejeros le aconsejaron la cura. Encontrar a un hombre contento, tomar su camisa y ponérsela día y noche. El rey envió a mensajeros a que buscaran por su reino al hombre contento. Trajeran la camisa para ponérsela día y noche y lograr estar contento. Los mensajeros salieron por todo el reino y encontraron a un hombre, pero el hombre no tenía camisa, el hombre contento. Cuando regresaron, les preguntó el rey, encontraron al hombre contento, encontramos en todo el reino a uno. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está la camisa? ¿Por qué no la trajeron? El hombre no tenía camisa. Cuando Pablo escribió esta carta, hermanos, dice el verso 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme. He aprendido a contentarme. De eso vamos a hablar en esta mañana. He aprendido a contentarme. El año acaba de iniciar y esta actitud la debemos de tener los cristianos. Los cristianos somos personas que hemos descubierto la clave de cómo vivir una vida de contentamiento. Dice la palabra de Dios, dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente. Y sé tener en abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice en esta carta, hermanos, he aprendido a contentarme. Pero Pablo, cuando estudiamos la vida del apóstol Pablo, hermanos, ¿cómo puede ser posible que a Pablo todo lo que le ha pasado, aún así ha aprendido a contentarse? Cuando estudiamos la carta a los Filipenses, es una de las cartas de la prisión. Pablo se encuentra en una prisión, ha perdido la libertad, sin embargo Pablo dice, he aprendido a contentarme. ¿Cómo se puede estar contento aun cuando una persona está en una prisión? Cuando uno estudia al apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo es un apóstol que tuvo muchos sufrimientos. Hay personas que cuando pasan por sufrimientos corren el peligro de amargarse. Sin embargo, Pablo, hermanos, Pablo no había ni una pizca de queja o de amargura en la carta a los Filipenses. A Pablo le han pasado cosas terribles. Por ejemplo, vaya conmigo, usted yo creo que ha leído esa parte, a Segunda de Corintios, ahí para el lado izquierdo, capítulo, vamos a leer desde el capítulo 11,
verso 24. Segunda a los Corintios 11, verso 24. Para que veamos lo que era la vida de Pablo. Y sin embargo, Pablo era una persona contenta en Cristo. Dice segunda de Corintios 11, verso 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 veces. 5 veces me han azotado, dice Pablo. Y obviamente por predicar a Cristo. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Yo no sé qué experiencias tendría Pablo. Yo no sé cómo se sentirá usted que esté en el medio del mar, en una lancha, en un barco perdido, donde usted voltea y ve puro agua, pura agua. No ve nada más que agua. Algunas personas dicen que cuando vas a hacer un viaje en mar tienes que prepararte mentalmente, porque vas a ver pura agua. Aparte el barco va y te empieza a marear. Imagínate, Pablo dice en alta mar como náufrago, perdido, vaya, como un barco sin timón, que esperando que el agua se lo vaya llevando. Imagínate la sensación, imagínate el estar solo como náufrago. Es algo horrible, hermanos. En caminos muchas veces, en peligros de ríos mucho, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que a mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Porque cuando estudiamos esta carta de Pablo o la vida de Pablo y vamos a Filipenses y Pablo dice, he aprendido a contentarme. O sea, Pablo era una persona contenta, alegre, satisfecha, feliz. Cuando estudiamos la carta de Pablo, hermanos, y vemos su conversión, ¿qué es lo que tuvo que perder Pablo para convertirse a cristiano? Yo sé que Pablo es muy probable que pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín era la crema innata de la nación de Israel. Era gente con poder. Se cree que Pablo era parte del Sanedrín. Pablo, por ser un cristiano, por ser un apóstol de Jesús, él perdió ese privilegio. Lo perdió. No solo perdió el ser parte del Sanedrín, sino que la misma gente que con él estaba se le volteó, o prácticamente Pablo lo sabía. Cuando Ananías le dijo, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados. Siempre me he quedado pensando, ¿qué estaría pensando Pablo cuando Ananías le dijo, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Cuando le decimos a alguien que quiere que se bautice, esa es una pregunta, ¿por qué te detienes? Porque en la vida cristiana vamos a ganar, pero para ganar primero hay que perder. Y el problema es que perder no es fácil. En la carta a los Filipenses, Pablo habla de pérdidas y de ganancias. ¿Qué es lo que tuvo que perder Pablo? Lea el capítulo 3 de Filipenses. Cuando lea el capítulo 3, cuando los judíos se están gloriando de ser judíos, Pablo dice, voy a tomar tiempo también para yo gloriarme. Y Pablo explica
¿Quién era Saulo de Tarso? Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante. Miren lo que era Saulo de Tarso. Dice Saulo en el 3:4, yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Ahí está lo que Pablo tuvo que perder para poder ganar a Cristo. Pablo estuvo dispuesto a tirar todos los trofeos que para él le habían costado, que para él tenían un valor, y Pablo los tiró a la basura. ¿Pero por qué? Solo hay una clave. ¿Por qué? Y esa es la clave para tener la actitud de estar contentos. ¿Cuál es la clave? Pablo lo dice: por amor de Cristo. Pablo, hermanos, llegó al punto de que cuando conoció a Jesucristo, Pablo encontró la perla del gran precio. Pablo abrió sus ojos y se dio cuenta que había alguien que tenía mucho más valor de todo lo que él había ganado durante toda su vida. Y eso somos nosotros. Nosotros tenemos que entender el valor que tiene Cristo. Cuando tú logras entender cuánto vale Cristo, hermanos, tú vas a estar contento. Tú vas a tener una vida contento, porque probablemente no tengo lo que tiene mi amigo o mi vecino o mi compañero o mi familiar, pero yo tengo a Cristo y Cristo es más que suficiente. Miren lo que sigue diciendo Pablo. Dice, pero cuántas cosas eran tiempo pasado, eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, propósito, meta, para ganar a Cristo y ser hallado en Cristo, en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo entendió el valor que tenía Cristo, el valor que tenía todo lo que él había ganado, y él tuvo que tomar una decisión. Y la decisión que tomó Pablo fue inteligente, Cristo vale mucho más que lo que yo he ganado, lo que yo he logrado, mis trofeos, eso no se comparan a Cristo. Por eso Pablo, hermanos, cuando escribe el capítulo 4 y donde dice, he aprendido a contentarme, porque Pablo sabía que tenía lo más precioso que podía tener un ser humano, a Cristo. Ahora, voy a hacer un paréntesis. Voy a ir a un mal ejemplo. Voy a ir al Antiguo Testamento y vamos a ver en Números 11 a un pueblo que no entendió la sabiduría que tenía Pablo. Números 11, allá en el Antiguo Testamento. Números 11. Cuando el pueblo de Israel no está contento, ¿qué es lo que hace? Una persona que no está contenta
cómo actúa. Vamos a leer el capítulo 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se había encendido en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y el maná era como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Déjeme poner poquito en contexto. En este momento, el pueblo de Israel, hermanos, no trabajaba por el alimento. Dios daba el alimento cada día y era maná. El pueblo se alimentaba del maná cada día. Pero vemos que el pueblo no están contentos. El pueblo no está contento del alimento que Dios le da, y comienza a quejarse, y comienzan a llorar, y comienzan a querer ir para atrás. De hecho, en la carta a los Filipenses, ahorita lo voy a leer, donde Pablo dice que no hay que ver para atrás. Seguimos leyendo. El pueblo se esparcía y lo recogía, el 8, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Mira qué lindo Dios. Dios está alimentando a su pueblo, pero su pueblo no está contento con lo que Dios les da. Su pueblo quiere regresar. Su pueblo se acuerda de lo que comían en Egipto. Su pueblo se queja. Su pueblo llora. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he encontrado gracia en tus ojos? Has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Concebí yo a este pueblo. Mire, a Moisés ya lo tenían harto. A Moisés ya lo tienen cansado. Moisés de estar viendo al pueblo, y él es el dirigente. Moisés dice: ay Señor, este pueblo ya me está cansando. Este pueblo ya me está hartando. ¿Acaso yo los parí? ¿Acaso yo los tuve? Y miren lo que dice: concebí yo a este pueblo, los engendré yo, para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne? Ahí Moisés, pobrecito, ¿verdad? Ya se le había olvidado a quién servía Moisés. Ya se le había olvidado los milagros que había hecho Dios allá en Egipto. Ya se le había olvidado cómo había abierto el mar a Moisés. Ya se le había olvidado lo que había hecho al faraón. Pero dice Moisés: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo: danos carne que comamos? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, dice Moisés. Si he encontrado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes. Acuérdese que la palabra 70 ancianos, de ahí viene el número del Sanedrín. 70 ancianos. Más Moisés, 71. 70 ancianos que vendrían a ser el apoyo al líder Moisés. 70 ancianos que tú sabes que son ancianos del pueblo, sus principales. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo.
yo voy a descender y hablaré ahí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré el espíritu en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, dice Dios al pueblo, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Nunca se atreva a decir eso. Me iba mejor en el mundo que cuando estoy en la iglesia, no lo haga. Ese es un pecado, hermano. Nunca se queje. Eso a Dios no le gusta. Nunca se atreve a decir, porque un predicador nos dijo que había un hermano que se le salió decir, mejor me iba en el mundo que cuando estoy aquí. Y el hermano pobrecito más se agachaba. No había leído esto. Dice la palabra de Dios, ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Lloraste de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Dios está molesto. Dios está molesto con un pueblo que no está contento. Y Dios dice, van a comer carne hasta que les salga por las narices. Carne hasta que les salga por las narices van a comer, hasta que odien la carne, porque me menospreciaste, dice Dios. Pablo, hermanos, es todo lo opuesto. Pablo había pasado por sufrimientos, tenía excusas para quejarse. Tenía excusas para ponerse negativo. Tenía excusas para desanimarse. Tenía excusas para decir, está difícil. Sin embargo, Pablo, hermanos, dice, he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, he aprendido. El pueblo de Israel está como un ejemplo para nosotros. El pueblo de Israel, hermanos, habían sido esclavos, Dios los había sacado, había hecho milagros, había hecho señales, había hecho prodigios, Dios los estaba alimentando, Dios les estaba dando de beber y aún así el pueblo se queja. No están contentos con Dios. Y Dios les dice, van a comer carne, pero van a comer carne hasta que les salga por las narices. ¿Qué tan peligroso? Porque aquí viene una pregunta. ¿Qué tan peligroso es tener el espíritu del descontento? Cuando va uno al Nuevo Testamento y vemos la palabra de Pablo a Timoteo, en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, hay un versículo ahí donde nosotros ya lo hemos leído muchas veces, pero yo quiero que pongamos atención a una palabra que está ahí en el verso 9. En el verso 9, ahí está un peligro, hermanos. ¿Cuál es el peligro que Pablo le da a Timoteo y que se lo da a la iglesia y nos lo da a nosotros? Pablo dice, 1 Timoteo capítulo 6, verso 9, porque los que quieren enriquecerse, mire que no todos quieren enriquecerse, pero los que quieren enriquecerse corren el peligro de caen. Caen, palabra negativa. Tentación, palabra negativa. Lazo, palabra negativa. Codicias, palabra negativa. Necias, palabra negativa. Dañosas, puras palabras negativas. Hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y ya dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, no todos, algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuál es el peligro del descontento? Pablo dice, los que quieren enriquecerse. Estados Unidos es una nación donde hay muchas oportunidades para enriquecerse, pregunto, comparado a nuestros países.
Por eso siempre nosotros que hemos venido de nuestros países hacia el sur, tenemos que examinar muy bien nuestro corazón. Ciertamente Dios desea que trabajemos. Ciertamente Dios desea que busquemos el pan que nos vamos a comer, pero tenemos que tener mucho cuidado de que no haya ese espíritu del deseo de enriquecerme. En el verso anterior de este capítulo, del capítulo 6 y verso 9, en el verso 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda ahí se va a quedar su carrito. Ahí se va a quedar el Tesla. Ahí se va a quedar el Malibú. Ahí se va a quedar la Siena o el Camry. Ahí se va a quedar, no se lo va a poder llevar. Job, que tenía tanto, dice Job, que tenía mucho, llegué desnudo y me voy desnudo. Como la mujer y el matrimonio que tenían un montón de dinero y cuando muere el esposo, la mujer le hace un cheque, ahí te va viejo todo el dinero y se lo mete al ataúd. Para ver si le sirve. Imagina, ¿quién va a cobrar ese cheque? Pues ahí lo pusieron. Ahí se va a quedar. Pero mire lo que dice el verso 8 y ese es el consejo para la iglesia. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. El pueblo de Israel tenía el maná y no estaba contento. Y le aseguro que después tuvieron la carne y no estaban contentos. ¿Por qué? Porque tener el espíritu de descontentamiento es peligroso. ¿Qué era lo que Israel debería valorar? Tener a Dios, hermanos. Ellos lo tenían a Dios, habían visto los milagros de Dios. Dios los cuidaba con un bebé y aún así se quejan. Y aún así lloran. Y cuando dicen vamos a regresar a Egipto, ¿qué es lo que le están diciendo a Dios? Que Dios no vale mucho para nosotros. Preferimos al faraón, preferimos Egipto, queremos regresar. Hermanos, es darle la espalda a Dios y decir, estoy mejor allá que con Dios. Eso es lo que está haciendo el pueblo aquí. El pueblo le está diciendo a Dios, ¿sabe qué? Estábamos mejor allá en Egipto. Estábamos más contentos. Allá los puerros y los melones y esto y aquí este maná. Mira cómo nos tiene Dios. Pablo estaba contento. A pesar de las circunstancias, de todo lo que hemos leído, Pablo dice, he aprendido a estar contento. Estaba estudiando la palabra que a veces en el Nuevo Testamento, autarquía, que significa autosuficiente. Sócrates, Aristóteles y Platón hablaron de ella. Voy a leer un poquito de ellos, cómo veían los filósofos esta palabra. En la antigua filosofía griega existía una palabra, autarquía, que los sabios consideraban clave para alcanzar la verdadera felicidad. No era un concepto abstracto, sino un principio práctico que resumía la esencia de una vida libre y plena. A través de esta palabra, los filósofos enseñaban que la felicidad no depende de la riqueza, no depende del reconocimiento o de placeres externos, sino de la capacidad de valerse por uno mismo y mantenerse autónomo, autosuficiente. Frente a las circunstancias, Platón, Sócrates y Aristóteles encontraron en esta palabra un reflejo de la filosofía, un arte de vivir con independencia, equilibrio y serenidad. Si yo quisiera hablar un poquito más acerca de lo que es el contentamiento o lo contrario, ¿cómo se ve? ¿Se puede observar una persona contenta? ¿Se puede observar una persona que no está contenta, que no está satisfecha, que no está plena? ¿Se puede observar? A usted, jóvenes,
que le gusta tener amistades, ¿quiénes prefiere usted? ¿A los que son alegres, a los que son contentos, a los que son positivos porque todo va junto? ¿O a los negativos, a los llorones, a los que no están contentos? ¿Cuáles prefiere usted que sean sus amistades? Todos sabemos. El que está contento lo puedes ver. Yo en mi trabajo veo personas que traen un carrito y querían comprar un carrito nuevo y lo compraron, traen su carrito nuevo. Pero lo sigo viendo igual de... Ahora, yo entiendo que llegan momentos a nuestra vida donde podemos perder ese contentamiento por un tiempecito. Pero se entiende, ¿por qué? Porque perdemos un ser querido, porque estamos pasando por una prueba. Pero yo hablo de la actitud de aquel que siempre está descontento o el de la actitud de aquel que siempre está contento. Y yo digo, bueno, esta persona siempre se ve descontenta. Ahora que compró su carrito, ahí está su carrito nuevo y como dicen ya anda moneando, pero yo veo como que no. Siguió otra vez así. Sin embargo, veo otras personas que traen unos carritos muy viejitos y los veo en el trabajo muy contentos, muy alegres y van y salen contentos y todos como que, ¿y por qué está contento este? De hecho, en la introducción, usé la introducción de un rey que tiene todo. ¿Y por qué el rey no estaba contento? ¿Por qué tuvieron que darle el consejo? Ponte la camisa de una persona que sea contenta, póntela día y noche para que se te pegue, para que tú estés contento. Y van y buscan al hombre y lo encuentran. En todo el reino encuentran a uno y cuando lo encuentran, el problema es que no tiene camisa y está bien contento. Entonces entendemos lo de la filosofía. Entonces entendemos a Pablo. ¿Pablo tiene libertad? No tiene, está en una cárcel. ¿Y por qué tiene esa actitud? Pablo, su familia, no se sabe que Pablo tuviera familia. Pablo ha perdido lo que mencionábamos, si fue parte del Sanedrín, la libertad, si no tiene familia, le han quitado todo, lo están persiguiendo, lo quieren matar y Pablo está contento. Oye, Pablo, ¿de dónde sacas eso? Y me llama la atención, ¿por qué los cristianos, y eso es cuando a los cristianos los comenzaron a perseguir y los empezaron a matar en el Coliseo, en Roma, hay unos dibujos tan bonitos que cuando yo los veo, veo lo que la Biblia nos enseña. Hay una fotografía donde está el Coliseo así, porque en aquel tiempo no había televisión. ¿Y sabe cómo se divertía la gente de aquel tiempo? Llenaban el Coliseo y lo llenaban de fieras hambrientas. ¿Y a quién ponemos ahí para que juegue con el león o con la pantera? A los que nos caen mal, a los cristianos. Y llegaban a todos los cristianos ahí, hermanos, y les soltaban las fieras y la gente viendo ahí, en vivo, todas esas barbaridades. Pero ¿sabe qué? En esa fotografía, donde está el Coliseo, está la gente, están los cristianos. ¿Sabe qué hacían cuando estaban a punto de soltar las fieras hambrientas para que se comieran a los cristianos? ¿Sabe qué hacían los cristianos? Se ponían a cantar. Imagínense, estamos a punto de morir ahorita todos. Imagínense que vamos a morir. ¿Y qué hace usted? ¡Ay, yo quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Por favor, no quiero morir! Se pone a llorar. En esta carta, uno de los versículos claves que a mí me encanta de Pablo, en esta carta de Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está en el capítulo 1, verso 21. Un versículo clave. Pablo vivía para Cristo. ¿Se imagina que nos pongamos a cantar? No hay Dios tan grande como tú. Y todos cante y cante y cante. Y la gente, oye, estos sí que están locos. Mira, el león se va a comer a la niña y cantando. Y el anciano con los ojos al cielo así, orándole a Dios. Así morían los primeros cristianos. Ellos morían cantando. Pero hoy hay gente que tiene miedo a morir. ¿Por qué tiene miedo a morir? Si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no tenga miedo de morir. Si usted está en Cristo, morir es solamente seguir viviendo, pero con Cristo. Ellos tenían fe, hermanos, los cristianos, como la debemos de tener nosotros. Ellos morían cantándole a Dios.
cantándole a Dios. La primera vez que experimenté como cristiano esta experiencia, no sé si el hermano Luis estaba con nosotros ahí, fue en el 2000, creo que fue en el 2004, 2005, no sé si el 6. Una hermana estaba muriendo en la casa donde estábamos. Ella estaba muriendo y todos los que nos habíamos juntado, que éramos como unos 30, ¿sabe qué estábamos haciendo? Cantando, orando y cantando. Se acordará el hermano Jorge, mis hijas se acordarán, cantando y orando orándole a Dios, y la hermana estaba en agonía ahí ya. Eso fue un lunes y el día martes murió ella. El domingo, antes de que perdiera todo su conocimiento, me dio la oportunidad a mí para decirle, y me acuerdo que le dije, hermana, ¿está preparada? El domingo, en la tarde. Dijo, sí, hermano, yo ya estoy preparada, me dice la hermana. El lunes todavía estaba en agonía, ya muriendo, y el martes murió. Yo ahí fue la primera vez que experimenté lo que es esto, de que un hermano o una hermana esté muriendo y que la iglesia venga y nos vamos a poner a patalear. Y hermano, ¿cómo puede ser posible que el hermano Sergio se va a morir? No, hombre, me voy a levantar ya y pónganse a cantar al Señor. Pónganse a orar. Es un testimonio para que la gente cuando venga, vea la fe que nosotros tenemos. De hecho, hay algo que sucedió y siempre lo cuento y el hermano Jorge sabe de lo que voy a decir ahorita. Pues usted sabe que cuando la iglesia se junta, pues las mujeres tienden a preparar comida. Me acuerdo que mi esposa y otras hermanas habían preparado una olla así más o menos como de caldo de res. Llegaba gente y le dábamos de comer, y llegaba gente, y el hermano Jorge y yo le digo, oye, ya tiene rato que esa olla le sacan y no se acaba. Y yo y él, ¿te acuerdas? Y empezamos a ver la olla. Yo no sé qué pasó. Yo lo viví, él también lo vio, algunos lo vimos. Dios es bueno, hermanos. Amén. Estemos contentos este 2026, Amén. Pero estemos contentos de que el Señor está en nosotros. El mayor contentamiento no es que yo tenga una casa bonita y que si se está cayendo la levantó y anda contenta. No, de que tenga un carro y ya compraste un carro. No, el mayor contentamiento es que Jesús está en mí, como Pablo lo dijo. Porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Este 2026 tengamos ese contentamiento y que cuando la gente nos mire, cuando la gente nos vea, oye, ¿por qué eres tan contenta, Mayrita? Y ya usted le empieza a hablar de las cosas de Dios. ¿Y a qué iglesia va usted? Porque la gente ve, eso se ve, como también lo otro se ve. Ay, ¿por qué está tan amargado? A mí me dijo una compañera de trabajo, dijo, ¿por qué usted siempre anda bien alegre? Y pues no sé. Yo sé la persona, aprecio mucho a esa persona. Digo, pero perdónela, oren por él. Digo, a rato se le quita. Porque la gente lo observa, la gente lo ve y eso atrae. Cuando usted está contento, de hecho, en México me acuerdo mucho cuando una mujer salía a barrer, en México en Allende se acostumbra mucho a barrer la entrada de la calle y salen con agüita y había una señora que salía y siempre bien alegre y la gente ahí y a rato anda la otra señora y también como a ver si se me pega. Porque hay gente que tiene ese espíritu y contagia a la otra gente. Y qué bonito. Así que en este año 2026, aprendamos. Pablo dice, he aprendido a contentarme y dice, cualquiera que sea mi situación. Van a haber situaciones que nos van a querer robar el gozo. De hecho, la carta a los filipenses se cree que el tema principal es el gozo. Y yo digo, ¿cómo que el gozo? Después de lo que le está pasando a Pablo, que está en una prisión, que está sin familia, que está solo y que ha sufrido, y escribe una carta desde la prisión a los que están fuera, a los que tienen libertad, y les habla de regocijaos en el Señor. Siempre otra vez digo, regocijaos. Caray. Oye, yo que estoy en libertad y ya ando todo ahí. Oye, tienes libertad y andas todo ahí. Y aquel no tiene libertad y está contento. Oye, ¿cuál es la clave de Pablo? Pablo había descubierto el contentamiento.
Cristo, hermanos. Cristo es el mejor contentamiento que podemos tener para este año, para este 2026. Vamos a cantar un canto. Vamos a cantarle al Señor, porque el Señor se merece la gloria, la honra. Vamos a estar puestos de pie.